bienvenidos a esta conversación con el doctor Francisco Moreno Sánchez para Enlace Judío. Dame un segundo, Paco, antes de empezar. Ya estamos en vivo, perfecto. Pues, querido Paco, me da muchísimo gusto saludarte, como siempre. Igual, Carol, un placer. Esta vez me encantaría platicar contigo principalmente 4 temas y te los voy planteando para que vayamos encaminándolos y para que quienes nos están escuchando sepan más o menos lo que vamos a platicar y nos empiecen a mandar sus preguntas de tal forma que podamos tomarlas al final. Paco, has sido gran vocero y un gran visionario y uno de los pilares para la sociedad mexicana respecto a cómo estamos viviendo el COVID-19. Una de las voces que más escuchamos es la tuya. Ante eso me encantaría saber qué implicaciones tiene la recién noticia, me parece que es del 25 de agosto, de la primera reinfección confirmada en Hong Kong. Luego vamos a platicar un poco sobre las recaídas, si hay o no recaídas, y la diferencia entre reinfección y recaída, sobre las convalecencias prolongadas, porque estamos viendo gente que tiene COVID leve, pero no quiere decir sencillo. Es gente que tiene síntomas por muchos meses, semanas, no nada más esas 2 semanas o algunos días, sino muy, muy prolongadas. Entonces, hablar un poco de ellos, porque por un lado, pues no está en riesgo su salud, su vida, no está, tampoco son asintomáticos y están en este limbo, navegando muchos síntomas muy difíciles, ¿no? Y hablar un poco de lo que viene, el otoño, el invierno, cómo ves la pandemia, cómo ves las gráficas, cómo vamos. Y por último, volver a recordar cómo están los protocolos de cuándo hacerse las pruebas, qué pruebas hacerse. Lo más nuevo, sabemos que la FDA acaba de pedir, recomendar no hacer una segunda prueba de diagnóstico. Entonces, que nos platiques un poco de eso. Entonces, empecemos con la reinfección. Adelante. Mira, Carol, te voy a enseñar la noticia. Esta fue probablemente la noticia que más nos ha preocupado desde que empezó la pandemia y lo comparto contigo. Como tú decías muy bien, el 25 de agosto se apareció el primer caso documentado en Hong Kong de una persona que tuvo COVID 2 veces. Y esto es muy importante entenderlo porque hay gente que piensa que ha tenido COVID 2 veces porque tuvo una prueba positiva y después tuvo síntomas, o porque tuvo síntomas y después tuvo una prueba positiva. Pero recordemos que hay pruebas que son falsamente positivas. Recordemos que muchos de ellos piensan que por haberse hecho una prueba rápida tuvieron COVID. La realidad es que aquí es el primer caso documentado en donde hay una reinfección. ¿Por qué? Porque este individuo tuvo COVID, se le cultivó el virus, se identificó genómicamente el virus y se compara con una infección que tiene 5 meses después, que adquirió en otro país donde originalmente tuvo el primer cuadro, y el virus tiene 24 nucleótidos, es decir, 24, vamos a decir, partículas pequeñitas en su estructura diferentes al primero. Es decir, aunque es un COVID-19, pues es un COVID-19 diferente del otro. Es como decir que son de la misma familia, pero tienen diferencias en cuanto al color del pelo, por decir un ejemplo, por decir una metáfora. Esto evidentemente pues pone en alerta a la comunidad científica en varias situaciones. Uno, habla de cuánto tiempo puede durar la inmunidad, porque ya te contagiaste de un virus nuevamente. ¿Fue un problema de que tu inmunidad no es lo suficientemente buena? ¿O es un problema de que el virus cambió un poco la estructura y ya no fue tu sistema inmune capaz de detectarlo? Creo que el mensaje final es, tenemos más de 16,5 millones de personas que se han recuperado de COVID. Y este es el primer caso bien documentado de que existe una reinfección. Entonces, no nos vayamos por un caso, vayamos por lo que habitualmente está sucediendo. Segundo, tenemos que ver por qué este paciente fue totalmente asintomático. Es decir, él se le cultivó el virus, pero no tuvo síntomas la segunda vez. Entonces, probablemente su sistema inmune de algo sirvió.
¿A qué voy? A que no empecemos a angustiarnos de que todavía no pasamos la primera vez que nos dé COVID y ya estamos pensando en la segunda, en la tercera y que esto nunca va a acabar. Porque esto evidentemente en algún momento va a tener que terminar, ya sea por medicamentos, por vacuna, por el mismo proceso natural, pero no podemos visualizar que esta enfermedad va a estar el resto de nuestra vida manteniéndonos confinados o manteniéndonos en peligro constante, ¿no? Sí tenemos que aprender a vivir con esta situación, sí. Japón lo está haciendo. Japón ya se abrió a la economía normal con las medidas de protección. Tienen un 97% de apego al cubrebocas y realmente están regresando a una normalidad diferente. Bueno, pero tú lo estás diciendo ahí, o sea, Japón regresó, pero tiene las medidas de protección. Y entonces lo que estás diciendo de la reinfección nos habla de una cierta inmunidad, pero nos da ciertas evidencias de que la inmunidad sí ayudó a que en la segunda, bueno, la reinfección sea asintomática, pero pues sí se infectó. Entonces, sí debemos de seguir usando el cubrebocas. ¿Cuál es tu recomendación a la gente que se ha recuperado, que ya tuvo COVID y que siente que ya pasó? Yo creo que todos tenemos que usar cubrebocas y por una sencilla razón. Ni modo que traigas un letrero que diga, soy inmune. O sea, ¿y en qué basaste tu inmunidad, no? Creo que es un periodo en donde si generamos el ejemplo a los demás, eso nos va a ayudar a que todo el mundo use cubrebocas. Sí, en Japón es un país muy disciplinado, hay sanciones económicas para quien no lo usa, pero es una situación que nos permite regresar. Todos queremos regresar a vivir como antes. Pues a lo mejor vamos a tener que vivir como antes, pero con ciertas medidas de protección en donde cubrebocas, distancia social, caretas si se puede y lavado de manos te ayuda a que no tengas nuevas infecciones o que no te vayas a adquirir la infección. Ahora, yo siento que todavía no sabemos lo suficiente de la inmunidad para pensar que vamos a empezar a tener reinfecciones. Ok. Porque como tú decías, no es lo mismo tener una recaída que una reinfección. Ok, danos la diferencia, Paco. La recaída es que tú estás teniendo una enfermedad, disminuyen tus síntomas, desaparecen tus síntomas y vuelves a tener síntomas de esa enfermedad. Entonces, el mismo agente te está produciendo el nuevo cuadro clínico después de haber tenido un cuadro en donde tuviste síntomas y pasaste un periodo sin síntomas. Esta recaída puede ser muy truculenta en el caso del COVID. ¿Por qué? Uno, porque hay gente que sigue eliminando fracciones de virus por largo tiempo. Dos, hay gente que tiene síntomas post-COVID. Y eso creo que también lo vamos a tocar ahorita en un tiempo. Entonces, y la otra es que la misma enfermedad es curiosa, pero tiene 3, 4 días de muchos síntomas, luego disminuyen y luego otra vez vuelve a tener algo de síntomas, prácticamente en todos. Y por si fuera poco, sobre todo en pacientes hospitalizados, que permanecen mucho tiempo en unidades de terapia intensiva, empiezan a tener colonizaciones en su pulmón por bacterias resistentes. Y entonces ya la neumonía pasó de ser una neumonía de COVID a una neumonía bacteriana, pero los síntomas siguen siendo neumonía. Y aquí uno piensa que, pues es que ya se volvió a infectar de COVID. No, el COVID originó esto. El COVID va a durar, en la mayor parte de los casos, 14 días expresándose, es decir, se puede detectar a nivel de la vía respiratoria. Pero en algunas personas se detecta por más tiempo, porque detectas fragmentos virales. Y entonces, si tú dices, ya me volví a sentir cansado, vas a hacer la prueba, te hacen la prueba, detectan fragmentos, no el virus vivo, y tú dices, es que eso me pasó hace 4 semanas y ahorita vuelvo a salir positivo. No, no está saliendo positivo. Tienes fragmentos virales y tienes un síndrome post-COVID. Entonces, recaídas de COVID no conocemos que existan. Reinfecciones es la primera que se presenta. Es muy importante tener esa diferencia. Sí, sí, es muy importante porque el agente que provoca el COVID, que es el virus del coronavirus, se presenta, se elimina en la mayoría de los casos y una de las formas en cómo el cuerpo humano lo elimina es haciéndolo fragmentos, o sea, fragmentándolo, cortándolo. Entonces, cuando el PCR vuelve a salir positivo después, está detectando esos fragmentos, no necesariamente al virus activo. Exacto. Y aquí, mira, tengo una gráfica que nos puede ayudar un poquito a entender esto.
Paco, yo creo que las implicaciones de haber tenido esta reinfección confirmada es muy importante también para la elaboración de las vacunas, ¿no? Claro, evidentemente lo que estás tomando en cuenta aquí es que si la inmunidad falló, vas a tener que hacer de alguna forma que tu inmunidad sea más robusta. Correcto. Pero si fue por un cambio de mutación del virus, entonces tienes que ampliar la protección de la vacuna. Tienes que hacer que esa protección hacia diferentes antígenos, hacia diferentes partículas del virus, que pueda cubrir, que si mutó en una parte, lo estés cubriendo con la vacuna con otra parte. Es decir, una vacuna habitualmente tú la haces en contra de alguna de las partículas que tiene el virus para que genere una respuesta. Entonces, yo creo que esta gráfica es muy buena y es la historia natural de lo que pasa. Si hoy nos exponemos con alguien que tiene COVID, empezamos a tener una replicación en nuestro vía respiratoria. Por lo tanto, no corras a hacerte la prueba, porque si te la haces a la hora de haber estado con esta persona, no vas a salir positivo y sí va a estar en el periodo de incubación del COVID. Aquí el problema es que más o menos al cuarto día, que empieza a ser detectado por la máquina, también empieza a ser contagioso. Y sabemos que el periodo de mayor contagio de la persona es del día anterior a los síntomas hasta 3 o 4 días después de tener los síntomas. Pero también recordemos que hay gente que es totalmente asintomática y que de todas maneras tiene un periodo corto en donde está eliminando el virus. Ahora, habitualmente para el día 14, la persona deja de eliminar virus, y esto lo demostraron en Japón y en Corea. En Japón y Corea seguían tomando cultivos virales diario a las personas que tenían COVID, y encontraron que a partir del día 14, 99.9% de las personas habían eliminado totalmente el virus. Pero la prueba de PCR que detecta, como tú dices, fragmentos del virus, lo sigue detectando. Por eso la FDA, el Centro de Control de Infecciones, incluso la Organización Mundial de la Salud, no recomiendan una segunda prueba en casos leves y moderados. ¿Por qué? Porque la persona puede tener fragmentos virales, lo puedes confinar y la persona ya puede salir. Y hay personas que no pueden regresar a trabajar porque le están exigiendo en su trabajo una segunda prueba negativa. Y perdón, el récord lo tiene un coreano con 82 días de eliminación de fragmentos virales. Entonces imagínate que vas a tener a personas 2 meses y medio confinados sin necesidad de hacerlo. Entonces es muy importante entender que la eliminación de fragmentos virales puede presentarse por largo tiempo. Ok. Muy, muy importante entonces cambiar ese detalle de que no tienes que hacerte la segunda prueba en los casos moderados. Y ya que estamos hablando de los casos moderados y leves, hablemos que estas peculiaridades que algunas personas acaban teniendo estos síntomas de forma prolongada. Incluso hubo una encuesta muy interesante que hizo un grupo, creo que con la Universidad de Indiana, donde encontraron más de 98 síntomas diferentes que están teniendo estos que en inglés se llaman long haulers, ¿no? Que son, lo estás llamando síndrome post-COVID. Así es el síndrome post-COVID. Y hay también un artículo muy interesante de la revista Journal American Medical Association, del JAMA, que conocemos todos como JAMA, en donde ahí muestran 87% de las personas tuvieron síntomas post-COVID. El más común es la fatiga. Y recordemos que muchos virus producen fatiga. La gente que tiene influenza a veces dura 2-3 semanas sintiéndose con fatiga y piensa que sigue con la infección y lo que tiene es la fatiga. Es extenuante tener fiebre, el tener un desgaste físico, el estar con esta cuestión de respirar y todo, pues es como si estuvieras haciendo un ejercicio continuo. Y si lo tienes por un tiempo largo, pues te fatiga. Pero lo que comentas es muy curioso porque lo que empezamos a ver es dolores articulares que persisten por largo tiempo. Algo que también hemos visto es dolores en las inserciones de los tendones, sobre todo en el tendón de Aquiles. Te dicen, es que parece que me ahorcan los tobillos o las muñecas. En la inserción del bíceps lo hemos visto. La gente también se queja luego de dolor torácico que dura un tiempo. El pulmón no duele y eso es muy importante entenderlo. Realmente lo que duele es el área costal y mucha gente tiene ese dolor tipo lo que llamamos osteocondritis o tietse, que es cuando te aprietas aquí te duele, que puede durar un tiempo largo. Y la fatiga. Y en casos muy especiales, una cosa que hemos visto es un tipo como de neuropatía, en donde la gente siente que se le queman las manos, se le queman los pies, neuropatía en guante y calcetín, y hay veces que la gente dice, me siento como si mi ropa me quemara, como si yo estuviera con una quemadura del sol y me lastima la ropa.
Y eso también lo estamos viendo. Entendamos que no son todos, es una proporción, que esto seguramente va a ser algo pasajero, porque en la mayor parte de las infecciones virales, estos síndromes postinfecciosos están bien demostrados en influenza, en mononucleosis, por ejemplo, duran un tiempo y se apagan. El problema es que si tú no tienes la información adecuada, vas, te haces una prueba de PCR de COVID y eres de esas personas que están eliminando el virus en forma prolongada y piensas que sigues con COVID, y no. Son infecciones o son síntomas post-COVID. Ya no está el virus. Entonces, No. ¿qué hizo el virus? ¿Qué hizo el virus para provocar todo este abanico tan rash? Hay gente que tiene rash, hay gente que se le queda distorsionado el sentido del gusto. ¿Qué me puedes explicar qué onda con este virus? Mira, yo creo que lo que pasa con este virus, y a lo mejor esta gráfica nos puede ayudar un poquito a entenderlo. Pero, a ver, mientras pones la gráfica, te quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿estas no las podemos llamar secuelas? Son secuelas, pero es que hay secuelas que son pasajeras y hay secuelas que son permanentes. Y estamos hablando de que estas son secuelas pasajeras del COVID. Es decir, sí es una secuela porque ya no tienes el virus, ya tienes algo que te dejó el virus, y eso, por definición, es una secuela. Pero va a ser corta, va a ser por un periodo pequeño de tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Hay gente que pierde el olfato. El otro día platicaba con una paciente pobre porque es chef y perdió el olfato. No, bueno. Y entonces está en la angustia total porque pues no recupera el olfato y es chef. Entonces, a ella es una cuestión muy, muy delicada, ¿no? Y la mayor parte de la gente lo recupera en 2, 3 semanas y hay gente que se tarda más. Pero realmente, pues, ahora, yo creo que una de las razones por las que tenemos tanta inflamación por este virus es que la inmunidad celular se da principalmente contra virus, porque los virus tienen que entrar a nuestra célula y usar nuestra célula como la fábrica para estar viviendo. O sea, realmente el virus es alguien que se mete a tu casa y usa tu casa para estar sobreviviendo. ¿Y qué es lo que está haciendo nuestro cuerpo? Pues una es producir anticuerpos, que son estas flechas, que tratan de capturar al virus antes de que entre a la célula. Pero la mayor parte de la defensa de este virus es a través de esta inmunidad celular, de la que ya hablábamos en otra conversación, en donde lo que hace la célula es destruir la célula tuya en donde está el virus. Es decir, llega tu célula y destruye tu casa. ¿Por qué? Porque el virus está ahí. Y no hay manera de eliminarlo mientras esté dentro de tu casa. Y entonces, al producir eso, produce una gran inflamación. Es decir, muchos de los síntomas que tenemos de COVID son por nuestro propio sistema inmune, porque nuestro sistema inmune está destruyendo estas células y además se está quedando con la memoria de estas células. Y por lo que hemos visto, el virus, si bien la vía respiratoria es la vía de eliminación y de entrada, es un virus que afecta tracto digestivo, afecta células miocárdicas, afecta del corazón, esas son las células miocárdicas, y seguramente afecta varios tipos de células que pueden generar estos trastornos. Es un virus de un comportamiento muy inhabitual, pero esta situación yo creo que está dada por la gran inflamación que produce el virus. Ahora, la inflamación que nos está produciendo nuestro sistema inmune es lo que yo creo que va a ayudar a que controlemos esta enfermedad por nuestra inmunidad. Claro. Es una enfermedad que está realmente, el pronóstico de la enfermedad depende de gran medida, bueno, en todas las enfermedades, del sistema inmunológico. Quizás Así mucho es. Más que los tratamientos o lo Así que vaya es. a salir. Y la inmunidad puede ser natural, es decir, tuviste COVID, desarrollaste una respuesta inmune, va a quedar ahí, o puede ser artificial. ¿Cómo es la inmunidad artificial? Te ponen una vacuna y entonces tú artificialmente estás produciendo una respuesta inmune para después el virus. Realmente lo que hace o lo que va a tener una vacuna es aumentar el número de gente inmune en el mundo para que el virus inmediatamente acabe de dejar de circular. Hay gente que piensa que el virus llega y se queda en tus células el resto de tu vida. Eso no sucede. Es un virus de ácido ribonucleico, RNA. Esos virus no se integran al genoma. Hepatitis B,
herpes. Esos sí se integran al genoma y duran toda la vida. Pero este virus en particular no tiene por qué quedarse en tu cuerpo. Entonces, olvídense, el virus no está en tu cuerpo el resto de tu vida. Bien, bien, importante. Bueno, ¿y qué vemos hacia el otoño, el invierno? Lo hemos platicado varias veces tú, ya estamos casi llegando a fin de verano y hemos dicho varias veces la importancia de vacunarnos contra la influenza. Platiquemos un poco de cómo ves México, cómo vamos en casos, cómo ves nuestras gráficas, cómo ves en el hospital y cómo nos podemos preparar para tener el mejor otoño-invierno posible, dado la situación. Te quiero presentar esta gráfica. Esta gráfica comparo los casos de Italia y cómo se presentó Italia y cómo se está presentando México. El pico, es decir, el día que más casos nuevos se reportaron en México fue el 2 de agosto. Y yo espero que este haya sido el pico en cuanto a nuevos casos. Y vemos cierta tendencia a la disminución. Y ojo, porque ayer platicaba con un médico de Chihuahua y él me decía, es que ahorita estamos saturados. La pandemia ha sido asincrónica, pero si vemos esta gráfica, parecería existir una disminución en el número de casos nuevos. Se ha hablado que esto está relacionado con que se están haciendo menos pruebas. Y sí, efectivamente se están haciendo menos pruebas, pero recordemos que la forma como ha decidido el gobierno hacer las pruebas a los pacientes es aquellos que tienen síntomas y que están en el hospital o que van a estar en urgencias. Entonces, si hay menos hospitalizaciones, pues va a haber menos pruebas. Y lo que yo estoy viendo aquí en la Ciudad de México y específicamente en mi hospital es que sí empieza a haber una disminución en la ocupación del hospital. Hemos disminuido la ocupación del hospital en junio, que estábamos completamente llenos, a lo que está sucediendo el día de hoy, que pues estamos a un 50-40% de la capacidad, lo cual pues no debe de ser un motivo para salir a celebrar, debe ser un motivo para cuidarnos más en este periodo de tiempo, porque lo que tú dices es, yo creo que lo más importante. Llega la influenza y estamos a 3-4 semanas de que empiece a haber casos de influenza. Y si hay casos de influenza, es muy difícil diferenciarlos. Nos va a complicar mucho el manejo del paciente con influenza, porque vamos a pensar que tiene COVID antes de que tenga influenza, o pueden tener incluso las dos infecciones al mismo tiempo, y entonces ser mucho más grave la infección. Y además meter pacientes que originalmente pensábamos que tenía influenza en áreas de medicina general y tienen COVID y empezar a contagiar a más personas. Entonces, la coincidencia de ambas es muy, muy peligrosa. Ahora, para COVID estamos todos esperanzados en una vacuna, ¿no? Todos hablamos de la vacuna y nos ponemos felices de que dicen que ya hay vacunas. Para influenza hay vacuna. Es cierto, hay veces que la vacuna te da cierta reacción, porque son virus atenuados, pero esa reacción es tu sistema inmune que cuando llegue la verdadera influenza no te va a pasar. Y también es cierto que hay veces que te pones la vacuna de la influenza y de todas maneras te da influenza. Sí, pero si logras que la influenza proteja al 70% de la población, entonces logras esa inmunidad de rebaño para influenza, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy importante vacunarnos para la influenza. Y además hay un reporte en donde dice que la respuesta a la influenza fortalece un poco tu sistema inmune. Entonces, todo eso son motivos por los que hay que vacunarnos contra la influenza. Ojalá y tengamos la vacuna ya pronto. En Estados Unidos ya se empezó a aplicar. La debemos de tener pronto. Se debe de aplicar en forma masiva. Es el año más importante para vacunarnos de influenza. Qué bueno que lo dices, Paco, porque es importantísimo. Fíjate que lo que estás diciendo se reportó en Brasil. En Brasil, las personas que tenían COVID, pero se habían vacunado contra la influenza, el COVID lo tenían más leve. O sea que es cierto, vacunarse de la influenza hace que el sistema inmunológico reaccione mejor también contra COVID. Y también en el hemisferio sur, que están ahorita acabando su invierno, tienen una epidemia de influenza mucho más atenuada los países que están usando cubrebocas. Claro, porque además, recuerden que la influenza se presenta en el invierno, y entonces el hemisferio sur tiene el invierno, cuando nosotros tenemos el verano. Incluso la vacuna que vamos a tener es en base mucho a lo que se estuvo presentando en el hemisferio sur. Entonces todavía tenemos la gran ventaja de tener el antecedente de ellos para tener una vacuna con las cepas que más circularon de influenza. Lo que dices de Brasil es muy interesante.
Entonces, vacunémonos contra la influenza. Creo que este año es muy importante. Cierto. Y viendo la gráfica que nos mostraste, entonces, al parecer, ¿sí estamos empezando a terminar nuestra primera ola en México? Pues yo quisiera pensar que sí. Yo creo que vamos a empezar a tener menos casos. Creo que tenemos que estar más optimistas en las buenas noticias que pesimistas en esos casos aislados que se están presentando, ¿no? Porque esos casos aislados, pues, darían la impresión de que esto nunca va a acabar y entonces entramos en este pánico. Quisiera enseñarte algo que está publicado acerca de la inmunidad en otros virus y creo que eso debe de ayudar a que la gente se tranquilice. Va. Y ya estamos empezando a recibir algunas preguntas. Bueno, esta era la gráfica que les presentaba hace rato, pero quiero que vean esta diapositiva. Esta es el promedio de inmunidad de diferentes virus. Y puede ser que la inmunidad en algunos casos sea tan grande como en el caso de la rubiola, que te da una vez en la vida y no vuelves a tener rubiola. La infección te produce una inmunidad que dura todo el resto de tu vida. Ahora, ¿qué ha pasado con coronavirus que conocemos? Conocemos 7 coronavirus, pero 3 de ellos son los que han producido enfermedades más graves. Uno es el SARS-1, que es este que dura una inmunidad 24 meses en promedio, es decir, 2 años. Y el MERS, que es otro coronavirus, produce una inmunidad de 34 meses. Entonces, son prácticamente 2, casi 3 años. A los 36 meses serían 3 años. No sabemos cuál es el tiempo de inmunidad del COVID, pero los dos de abajo son beta coronavirus, igual que el COVID-19. Ahora sí, hay casos de gripa producidos por coronavirus en donde la inmunidad dura 6 meses. Pero este es un alfa coronavirus, no es un beta coronavirus, y por lo tanto la inmunidad probablemente sea menor si el estímulo inmunológico sea mayor. Así como puse inicialmente la gráfica de Hong Kong, creo que esta gráfica se deben de quedar con ella. ¿Por qué? Porque la inmunidad puede durar más tiempo. Ok. Esas son buenas noticias. Me da gusto que estamos platicando buenas cosas hoy. Prefiero una plática optimista. Y hablemos entonces de las pruebas diagnósticas, porque además están saliendo ya algunas pruebas diagnósticas rápidas. Hay una de saliva, hay una que acaba de salir de Abbott, me parece que ayer fue aceptada por el FDA. ¿Qué hay de las pruebas diagnósticas y cuándo hacerse estas de cassette de anticuerpos? Sí son confiables, finalmente no son confiables, ¿vale la pena hacerse las de laboratorio o realmente ya no, sabiendo que la protección no viene realmente de parte de los anticuerpos? Mira, yo creo que las pruebas rápidas han sido un fracaso por 2 razones. Una, para diagnóstico no sirven porque se empiezan a presentar forma tardía, entonces pasas los días que más contagias con una prueba negativa. Entonces, no conviene hacerte prueba rápida. Segundo, la respuesta de anticuerpos, como bien dices, es muy irregular. Algunos hablan de que 70% elevan anticuerpos, otros dicen que 60%. Yo cuando me haría una prueba de anticuerpos, cuando yo conviví con alguien que tuvo COVID, no tuve síntomas y solamente para saber si de casualidad soy inmune o para la otra razón que la tenemos aquí en el hospital, para usar el plasma convaleciente, porque hemos utilizado plasma de pacientes que tienen anticuerpos neutralizantes y entonces le damos el plasma y ya hemos logrado tener una muy buena respuesta con ese tipo de tratamiento. Entonces, si lo quieres hacer por esas razones, creo que vale la pena. Ahora, si las pruebas de anticuerpos, pues en este particular virus nos han quedado de ver porque no se elevan como nosotros quisiéramos. Hay personas que además elevan el título de anticuerpos y después ves un descenso, pero no quiere decir que desaparezca el anticuerpo. Entonces, eso seguimos en esa interrogante y creo que el estarte haciendo pruebas de anticuerpos lo único que va a hacer es estresarte. ¿Por qué? Porque como tú dices, creo que tenemos que seguirnos cuidando todos. ¿Y cómo cuidándonos? Pues usar nuestras medidas de protección.
Oye, y hablando de las medidas de protección, hay una doctora Gandhi que me fascinó el artículo que sacó, ella es de la Universidad de San Francisco, y ella dice, usa el cubrebocas porque lo poquito de virus que se filtre es suficiente para servir como un tipo de vacuna natural, y entonces va a generarte una respuesta inmunológica para protegerte si es que te expones al virus, y es tan poquito virus que no es suficiente para causar la enfermedad. Y además de eso, Carol, creo que también es muy importante entender que ya se demostró que si la persona que está eliminando el virus no trae cubrebocas, pero tú sí traes cubrebocas, la carga viral que recibes es menor y que probablemente el cuadro que desarrolles sea de menor intensidad. Entonces, el que tú uses cubrebocas te protege un poco para infectarte y también para que no tengas una enfermedad con una alta carga viral inicial que pueda ser más fuerte. De ahí que entendemos que los primeros casos en China en médicos fueron muy graves. Hubo muchos médicos que fallecieron y trabajadores de la salud porque no tenían, pues no sabían de qué estaba pasando y la exposición a los pacientes pues tenían una carga viral muy alta. Creo que el uso de cubrebocas es lo mejor que podemos hacer para curar la pandemia. O sea, curar la pandemia significa evitar la pandemia en el mundo y en nuestro país. Cierto, cierto, cierto. Pues aquí hay algunas ya preguntas, déjame irtelas dando. Primero sobre la que platicamos, sobre los síntomas post-COVID, si hay algún medicamento para ayudar con los rashes, la distorsión del gusto o para minimizar los síntomas. Mira, para el olfato y el gusto lo que han estado haciendo es pruebas o sea, te hacen ejercicios de estimulación de tu nervio olfatorio con diferentes especies, que estés oliendo estas especies para tratar de activar, como cualquier cuestión neurológica, tratas de rehabilitar, vamos a decir, en la neurona que está alterada, ¿no? Igual con el gusto, para la cuestión de la neuropatía se están utilizando gabapentina, pregabalina. Insisto, ahorita todavía no sabemos bien y hay que tener cuidado con los medicamentos que usemos. Algo que también hemos visto y que es importante considerar es personas que recibieron altas dosis de esteroide, de repente las dejan de recibir y después de tener COVID los ves muy cansados, muy débiles y dices, no, pues es la fatiga post-COVID y lo que están teniendo realmente es una insuficiencia suprarrenal. Entonces, los médicos que ven a estos pacientes, cuidado porque eso ya se ha presentado. Hay que realmente hacer un buen análisis. Hay terapias físicas de rehabilitación, hay terapias físicas de rehabilitación pulmonar que son muy buenas y que han ayudado a que la persona se vaya recuperando. Creo que también el aspecto psicológico es muy importante. No me voy a quedar con esas secuelas. Van a desaparecer porque la mayor parte de la gente están desapareciendo. Pero no fíjate, parecen ser permanentes. Dijiste una palabra muy importante que es rehabilitación. Y quizás es un llamado para la gente que se dedica a la rehabilitación, para que se acerque a estos pacientes y que les ayuden a encontrar de nuevo su salud, porque finalmente, como dices, no es de que su vida está en riesgo y van a estar bien, pero quizás vale la pena que la gente que se dedica a la rehabilitación se enfoque en estos pacientes para ayudarlos a que el camino sea más rápido o al menos más fácil. Acá hay una pregunta sobre la vacuna de neumococo, que si también es necesaria. Mira, la vacuna del neumococo es necesaria, es una vacuna que depende del tipo de vacuna de neumococo que estés utilizando. Hay una que se pone cada 5 años, hay una ya nueva que se pone una vez en la vida. Sí vale la pena, es una vacuna que mal le llaman neumonía, porque neumonía es una entidad que está producida por un sinnúmero de agentes infecciosos y el neumococo es uno de los principales causantes de neumonía, pero realmente te protege contra esta bacteria y no solamente no con todos los serotipos de neumococo, sino con los más frecuentes. Pero las personas de mayor edad o las personas que no tienen vaso o personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, sí vale la pena que estén vacunadas con el neumococo. Pero es mucho más importante la vacuna de la influenza ahorita que la vacuna del neumococo. Si te vas a poner una vacuna, ponte la vacuna de la influenza. Sí, todos la vacuna de la influenza. Y acá hay otra pregunta, dice, mucha gente que ya tuvo COVID se sienten Superman y que ya pueden hacer todo, ya pueden salir, etcétera.
Lo que no consideran es que pueden ser transmisores del virus, aunque ya ellos hayan tenido COVID. ¿Es correcto hacer este razonamiento para que la gente sea consciente? ¿Es correcto que pueden transmitir el virus? Después de 2 semanas, no, pero tampoco se vale ser Superman. Es decir, yo creo que debemos de cuidarnos y ser ahorita más que nunca solidarios con todos, porque si alguien estornuda y no trae cubrebocas y te va a decir, es que yo soy inmune, por favor, ahorita tratemos de ser solidarios. Si ya tuviste COVID y ya supiste lo que es eso, pues ahorita traten de ser solidarios con la gente, eviten estar generando esta ansiedad de que tú no traes cubrebocas y estás con esta situación. Hay una frase que me quedó muy grabada que oí, esta enfermedad es la enfermedad de la soledad. Y es muy real, ¿eh? El paciente que es internado está solo, la familia deja de tener el contacto con esa persona, se aíslan. Entonces, en cierta forma, contrarrestar la soledad es juntarse, ¿no? Juntémonos para hacer las cosas bien, juntémonos para usar cubrebocas, para mantener las medidas que sabemos. Seamos contrarios a lo que nos está haciendo la enfermedad. ¿Nos está dejando solos? No. Como sociedad, vamos a lograr vencerla. Gracias, Paco. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué tan cierto, cómo puedes explicar que en un laboratorio se hizo esta persona una prueba de diagnóstico, salió positiva, y luego fue a otro hospital y salió negativo? ¿A quién puede creerle? Hay situaciones en donde no los mismos laboratorios usan los mismos protocolos, hay algunos que identifican a varios genes, y la otra situación es, hay personas que se hacen una prueba y a los 2 días se van y se hacen otra prueba, y hay una positiva y una negativa. Y la realidad es que en algún momento de la vida dejas de tener expresión viral. Entonces puede coincidir que si te estás haciendo pruebas continuamente, pues en una salga positiva y en otra negativa. Ahora, no existe la prueba 100% confiable en ninguna parte del mundo. La NFL recientemente acaba de decir que varios jugadores de un equipo de los Osos de Chicago, 34 de ellos tuvieron falsas positivas de un laboratorio aprobado en Estados Unidos de Nueva Jersey. Entonces, recordemos, tampoco las pruebas son 100% seguras. Nos dan mucha información. No dejemos de hacerlas, pero también pueden tener sus falsas positivas. Ok. Muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué cubrebocas usar? Yo siempre digo que cualquier cubrebocas es mejor que nada, pero ¿qué cubrebocas se recomienda a la población? ¿De neopreno? ¿De qué? Yo te diría el cubrebocas que tiene 3 capas, el de cubrebocas de 3 capas, es un azulito, se ajusta muy bien. El chiste es que te cubra bien el área de la nariz y de la boca y que te mantenga esas partes selladas. Lo que tú dices también es muy importante y lo han demostrado varios estudios. Hay gente que usa un tipo trapo para cubrirse la boca. Lo único es que pues, hay que estarlo lavando después de 4 o 6 horas, porque pues, eso sí puede ser una fuente de contaminación. Pero la realidad es que eso es mejor que nada, 100%. Va a disminuir la cantidad de virus que va a estar eliminando. Entonces, hagámoslo. 100%, absolutamente. Acá hay muchas preguntas sobre la influenza. Una es si se puede vacunar la gente de influenza después de haber tenido coronavirus. Claro. Después de haber tenido COVID. Claro, se puede vacunar. ¿Por qué? Y además, no es porque no te vaya a dar coronavirus de nuevo, sino porque seguramente tu sistema inmune y a lo mejor tus pulmones quedaron un poquito lastimados y lo que menos quieres es una infección viral que vuelva a afectar tus pulmones. Entonces, por supuesto, la gente que tiene coronavirus se tiene que volver a vacunar. Y aquí hay muchas preguntas sobre dónde vacunarse de influenza, si van a haber suficientes dosis de influenza, de vacuna de influenza, si dónde recomiendas ponérsela, que eso ya te pregunté. Mira, habitualmente la vacuna de la influenza incluso se pone a nivel de seguro social, de centros de salud, se pone en forma privada. Creo que aquí valdría la pena hacer un esfuerzo para que la vacuna fuera lo más económicamente disponible para todos, porque desafortunadamente luego en situaciones como estas de pandemia y todo, es cuando la gente quiere sacar provecho y vender más cara la vacuna. Yo creo que ahorita lo que vale la pena es que nos apliquemos la vacuna, que sea un año en donde el beneficio económico para las empresas todo sea lo menor posible para que todo el mundo llegue a tener vacuna. Ok.
Bueno, y el tema de la demanda, si habrán suficientes dosis. Yo sé que algunos países están produciendo más, están pidiendo muchas más vacunas. Creo que Estados Unidos pidió 30% más de vacunas, no sé México, la Y verdad. además hemos tenido el tiempo, porque como vimos que esto se iba a presentar, desde hace 3 meses, las principales industrias que producen estas vacunas, los laboratorios que tradicionalmente producen estas vacunas, saben que va a haber una demanda mucho mayor y han producido más dosis. Yo espero que no haya desabasto de vacunas, espero que COFEPRIS apruebe las vacunas en forma rápida para que las tengamos disponibles, porque el año pasado se tardó hasta finales de octubre. Esperemos que ahora sea desde septiembre que nos podamos vacunar y eso nos ayude a que, como tú dices, no tengamos esa coincidencia de infecciones que puede ser tan delicada. Cierto. Y bueno, también hablando un poco de lo que se nos viene los próximos trimestres, aunque ya los niños entraron a clases virtuales, acá hay una pregunta sobre cuándo crees que regresen las escuelas. Pues mira, sigue siendo un poquito de tratar de jugar a la bola de cristal. Mi impresión es que va a haber inmunidad, como les puse en la gráfica. Mi impresión es que sí va a haber una vacuna pronto. Ojalá y sea una vacuna segura. Creo que en ese ambición de tener la vacuna primero como país, se está descuidando un poquito la seguridad y eso podría tener un perjuicio a largo plazo. Tenemos que estar seguros que esa vacuna que vayamos a usar sea una vacuna segura, pero eventualmente vamos a tener que regresar a lo normal. Como lo platicamos la primera vez, Carol, y creo que fue muy importante, el mundo cambió. Tenemos que adaptarnos a ese cambio, pero en nuestra vida este periodo va a ser corto en relación a todo lo que vamos a vivir. Y ya pasamos una buena parte de ello. Entonces, si nos toca cuidarnos ahorita 2, 3 semanas más para que siga bajando esa curva, pues hagámoslo. Bueno, pues qué esperanzadora entrevista, qué padre platicar contigo y verte tranquilo y verte optimista y preparándonos aquí hacia una nueva época, quiero decir, porque estamos bajando casos en México, viendo cómo se va a empezar a desarrollar el cambio de estación, la llegada del flu, de la llegada de la influenza, y pues estaremos en contacto tú y yo para seguir trayendo información y consejos y estar cerca de todos los que nos están escuchando, porque sé que te escuchan y sé que quieren escucharte, así que haremos lo posible por seguir muy presentes. Muchas gracias. Gracias, Carol. Como siempre, un placer platicar contigo. También has sido una voz hacia la ciencia. Me encanta todo lo que has hecho. Nos has ayudado mucho. Entonces, también felicidades a ti. Creo que aquí esta pandemia ha sacado realmente, como dicen, el tuétano de las personas y pues nos ha tocado estar aquí y lo hemos tratado de hacer de la mejor manera posible. Ojalá hubiera habido menos fallecimientos en México, que es una tristeza, pero los que estamos vivos, los que seguimos aquí, vamos a echarle ganas para seguir adelante. Así es, y mucho es qué narrativa vamos a contar sobre nuestra vivencia en la pandemia. Entonces, la forma en cómo estamos todos enfrentando y cada uno en particular sí tiene que ver con el resultado y Claro, lo vemos. Así que claro. vale la pena checar qué hace cada uno, porque entre todos, pues sí, tenemos que curar la pandemia. Gracias, Paco. Así es. Te mando un abrazo, cuídense Igual. mucho